Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan esta hermosa mañana del Señor. Este es su programa Sola Escritura, la voz de la Reforma Protestante de la región. Yo le invito que en esta media hora usted nos acompañe a estudiar la única regla de fe y de conducta, la inerrante e infalible palabra de Dios. Este que les habla es el pastor Brasni López de la Iglesia 1 Reformada OPC en el pueblo de Arroyo. El pueblo de Arroyo. Y esta mañana estoy acompañado del hermano Jorge Aponte. Tenemos un tema muy interesante y es ¿qué es eso de declarar? ¿Qué es declarar? Y esto ha sido una pregunta o una práctica muy popular en estos tiempos. Primero tenemos que pensar y meditar cuando nosotros entramos a una corte terrenal, que nos citan para la corte. Nosotros vamos y nos presentamos delante del juez, delante de la autoridad en esa sala. Tenemos realmente la libertad de exigirle al juez. Tenemos la libertad de reclamarle al juez de la sala. ¿Tenemos acaso nosotros una autoridad máxima a la del juez? Que tenemos tal poder o tal libertad para poder reclamarle, proclamarle y pedirle, como si realmente el poder estuviera en nosotros. Eso de ninguna manera. Y eso es un ejemplo terrenal. Usted no va a ir a una corte y usted va a exigirle al juez las cosas que él tiene que hacer y cómo tiene que determinar el juicio. Imagínense nosotros delante de un Dios perfecto, un Dios trino, un Dios eterno, un Dios majestuoso, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que lo conoce todo. Podemos nosotros proclamarle, nosotros podemos reclamarle perdón a Dios. ¿Es Dios nuestro genio dentro de la botella? ¿Es Dios nuestro criado, el cual podemos mandar para que Él haga según los deseos de nuestro corazón y de nuestra mente? Eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Al contrario, si nosotros pensamos desde el principio de la creación, si nosotros pensamos en Adán y en Eva, ¿cuál fue la tentación que le trajo la serpiente a Eva? Le dijo, no vas a morir. Cuando Eva le dice, no, yo puedo comer de todo el fruto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios nos dijo que no podemos tomar de él, no podemos comer de él. Y la serpiente astuta le decía, no vas a morir, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Y ese fue el pecado, esa fue la tentación de que ellos querían ser como Dios sin seguir los preceptos de Dios, sin seguir los mandatos de Dios. Ellos fueron tentados y obviamente cedieron a la tentación, no siguiendo, no sometiéndose a Dios, sino queriendo que sus ojos fueran abiertos, y sin embargo encontraron la muerte y el pecado. El hombre ha sido así durante todo el tiempo. El hombre tiene una lucha con Dios, donde el hombre quiere ser el centro del universo, donde el hombre quiere ser la autoridad del universo, la autoridad de su propia vida, y cree que puede demandar de Dios, que puede reclamarle a Dios. Y esto obviamente también es alimentado por lo que conocemos el evangelio de las obras, o la salvación por obra, en donde esta teología arminiana liberal antibíblica cree que la salvación es por obras. Cree que el hombre es el que decide, el que mueve la mano de Dios para la salvación. En otras palabras, es decir, que yo soy el que
le abro mi corazón a Dios, soy el que le abro la puerta a Dios. Y si yo no quiero, pues entonces Dios no entra en mi vida. Y entonces perdemos lo que realmente es Dios. Cuando pensamos de esa manera que la salvación es por obras, entonces pensamos que tenemos todo el derecho del mundo delante de Dios para exigirle a Dios lo que queremos, lo que deseamos y cómo deben ser las cosas. ¿Por qué? Porque no nos vemos realmente como somos, unas personas en pecado y en miseria, delante de un Dios perfecto. Cuando vemos el evangelio de las obras, vemos que está distorsionado porque cree que el hombre es el que hace las cosas. El hombre es el que gana la salvación. El hombre es tan bueno que mueve a Dios para que se acerque. El hombre es tan inteligente que se dio cuenta que la salvación es en Cristo Jesús. Y vemos que el evangelio de obra es centrado solamente, exclusivamente en el hombre, y no en la obra redentora de Cristo Jesús. No en la depravación del hombre, no en la gracia de Dios, no en la elección incondicional de Dios, no en la gracia incondicional de Dios, sino que centrada en el hombre. Y partiendo de ahí es que entonces pensamos que podemos reclamarle a Dios, que podemos demandarle a Dios. Sí, Jorge. Sí, las personas tienen un mal concepto de lo que es Dios, especialmente las iglesias liberales han creado una cultura referente a Dios, la extraña, la cual no es casi siempre o siempre, a todo tiempo, hay una manipulación del hombre hacia Dios. Eso es lo que se deja ver, lo cual no es real. Lo cual no es real, porque la Escritura nos enseña que Dios tiene poder sobre todas las cosas y Él hace cuando Él quiere. Entonces, pues las iglesias pues se han levantado llevando un mensaje totalmente erróneo y un concepto de Dios errado, en el sentido de que Dios tiene que actuar cuando nosotros decidamos. Ajá. Que las bendiciones de Dios llegan cuando nosotros decidimos. Y muchas veces lo que hacemos es llevar un evangelio adulterado, el cual ni habla de Cristo, solamente se dirige al hombre, haciendo del hombre un semidios, por decirlo así, y un tal vez el hombre sacando a Dios del trono y postrándose él en el trono de Dios. Exactamente, eso es lo que ocurre. Eso es exactamente lo que ocurre en esta teología, en la mente de estas personas, la teología que tienen. Nos estamos refiriendo a esta acción de que declaro que tal cosa es mía, declaro sanidad en tu vida, declaro prosperidad en tu vida, declaro sanación, declaro felicidad en tu vida, o declaro que tal casa será mía, declaro que tal iglesia será tan grande. Mire, nosotros no tenemos el poder de declarar nada. Esto no es usted habla y serán las cosas. Eso es mentira. Cada vez que nosotros, o cada vez que, perdón, nosotros, porque yo no practico esa velocidad, ese disparate. Cada vez que una persona dice, declaro tal cosa, usted le está diciendo a Dios que Él es su mandado. Usted está subordinando a Dios a sus propios deseos. Claro que usted dice, declaro sanidad en la vida de tal persona. ¿Qué poder tiene usted para declarar sanidad? Dígame, ¿qué poder tiene usted para declarar sanidad? Ah, pero eso es bonito. Eso es lindo. Eso le hace sentir bien. Pero realmente han pensado si esto va de acuerdo con la palabra inerrante e infalible de Dios. Mire, Juan 5:14. Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él
nos oye. Juan está diciendo que nosotros debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que pedir con un conocimiento previo a lo que Dios realmente demanda en su palabra. Inclusive tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios. Si nosotros también vamos a Mateo capítulo 6, cuando nuestro Señor Jesucristo da el ejemplo de la oración, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, estoy en el verso 7, que piensan que por sus palabras serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y luego dice, vosotros pues oráis así. Y, bueno, y nuestro Señor dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta petición de hágase su voluntad es no solamente pidiéndole a Dios que se haga su voluntad que ha sido revelada a nosotros por medio de las Escrituras, sino también que se haga la voluntad que está oculta a nosotros, que realmente no la sabemos. Pero dentro de estas dos peticiones está el deseo de nosotros aceptar la voluntad de Dios. De cualquiera que sea lo que traiga Dios, lo que traiga el futuro, nosotros tener las fuerzas, que Dios nos dé las fuerzas de poder aceptar su voluntad, sometidos a Dios, sometidos al Creador, al soberano Dios, aceptando que todas las cosas que pasan son para nuestro bien, como creyentes. Por lo tanto, cuando nosotros nos sometemos a Dios, no tenemos ninguna cabida, ningún espacio para demandarle a Él, para declarar X o Y cosas. Porque no todas las cosas están reveladas delante de nosotros. Fuera de la Escritura no hay otra revelación de Dios. Entonces cuando decimos declaro tal cosa, es como si, pues, eso tiene que pasar. O como yo estoy declarando, como yo estoy exigiéndole a Dios, Él me tiene que escuchar y Él tiene que hacerlo. Como dice nuestro hermano Jorge. Entonces usted tiene una visión errónea de lo que es Dios. Una idea errónea de lo que es Dios. El Dios soberano. En lugar de la creación estar sometida al Creador, cuando hacen estas prácticas, es como si la creación estuviera sometiendo al Creador debajo de su voluntad. Dice pastor que las iglesias tienen por costumbre decir Dios me dijo. Dios me dijo, y muchas veces no, la mayoría de las veces dicen cosas que Dios le dijo. Los hombres ejercen su voluntad, hacen lo que van a hacer, sale mal todo, sale al revés. ¿Y qué pasó con la voluntad? ¿Dios se equivocó? No, porque fue voluntad del hombre. Exacto. Pasó por alto lo que tenía que hacer, que era someterse a la voluntad de Dios. Hizo algo que no debía hacer. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que la gente entienda. Compraron un terreno de 200,000 pesos. Dios me dijo que comprara este terreno. Necesito tantos hermanos que aporten tanto. Y lo declaramos. Y lo declaramos. Se tiró para comprar el terreno, pero después está todo el mundo guindado y el terreno hasta lo pierden porque no pudieron sufragar los gastos. Lo que quiere decir fue que eso fue lo humano, no fue Dios. Porque si Dios te lo da, Dios te lo va a dar sin que pongas ni un chavo. Y entonces vemos que los hombres tienen por costumbre decirle a los demás, que eso es como trabajar con sus sentimientos, porque eso es lo que hacen, trabajar con los sentimientos de las personas y obligarlos en ese sentimiento, que es una manipulación, a hacer, ¿verdad? Según la voluntad. Según la voluntad de Dios, ejercer sacar su dinerito o lo que sea, y cuando falla el plan del hombre,
¿verdad? Entonces tendríamos que preguntar, eso es lo que quiero decir, falló, Dios no falla, falló el hombre al no someterse a la voluntad de Dios. Exacto. Y estamos aquí hablando del tema, ¿qué es eso de declarar? Y hemos llegado a una buena conclusión, o a un buen término de que realmente no va de acuerdo a la palabra inerrante de Dios, no va de acuerdo al carácter de Dios. Pero nosotros nos sometemos ante un Dios soberano. Nosotros tenemos que meternos en nuestra mente que nosotros somos criaturas de Dios. Y nada tiene el hombre que reclamarle a Dios. Inclusive, nuestra salvación es por gracia en Cristo Jesús solamente. Es un regalo inmerecido de parte de Dios. Nosotros tenemos que vernos en la posición en la que estamos. Somos criaturas desesperadas por la redención de Dios. Somos criaturas a las cuales hemos desobedecido a Dios en todo, mayormente en la adoración a Él. Y cuando viene la redención de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro corazón es transformado, comenzamos a adorar a Dios de la manera que es a través del Señor Jesucristo. Pero tenemos que ver nuestra posición. Somos gente redimida por la gracia de Dios. No somos gente que hemos ganado la salvación, que hemos trabajado por la salvación, que somos tan geniales que Dios dijo, wow, déjame alcanzar a esta persona. No, somos miserables pecadores, cortos de agradar a Dios. Si no fuera por Cristo Jesús, no tendríamos el camino hacia el Padre. Si no fuera por la gracia de Dios, por el sacrificio de Dios, de Cristo Jesús, no tendríamos esperanza en la vida. Por lo tanto, declarar algo es como minimizar al Dios soberano y todopoderoso a nuestra merced. Ahora muchos dirán, pero ¿y no podemos declarar por la sanación de alguna persona? Usted no tiene ninguna posición en declarar la sanación. Usted puede orarle a Dios. Usted puede pedirle a Dios por la sanación de la persona. Pero siempre teniendo en mente que la voluntad de Dios es mejor que nuestro deseo. Teniendo en mente también pedir que nos ayude a aceptar su voluntad. Sí podemos orar por la persona, por la sanación de la persona. Si está dentro de la voluntad de Dios. Pedir con humildad. Dios mío, con mucha humildad te pido que si está en tu voluntad que sanes a esta persona. Pero declarar como si nosotros podamos mover la mano de Dios como se nos pegue en gana, no va de acuerdo con el carácter de un Dios perfecto. Nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios. Estamos amarrados a la voluntad de Dios. Santiago 4:13 o mejor 15 dice, voy a leer del 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago está diciendo, nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios. Nosotros inclusive no podemos hacer planes como si estuvieran escritos en piedra y que eso es lo que va a ocurrir. Nosotros estamos sometidos a si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. Si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nuestros sueños serán cumplidos. Si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nuestros seres queridos serán sanados. Solamente y si Dios solamente quiere, tal cosa va a ocurrir. Y estar sometidos a eso. Estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, porque inclusive, si lo que queremos no ocurre, Dios sigue siendo misericordioso y amoroso y bondadoso y soberano. Porque es Dios. Ese es su carácter.
¿Cuántas veces nosotros trazamos un plan? ¿Verdad? A veces trazamos planes y ya el plan al otro día ya está frustrado. O sea, el otro día ya no hay forma de ejecutar el plan que habíamos trazado. Ahí entramos en lo que está hablando pues el pastor, si Dios quiere, porque la voluntad de nosotros no podemos visualizar más allá del plan de Dios, porque estamos sujetos a su voluntad. Por lo tanto, el hombre en los propósitos de Dios no puede declarar, asumir o hacer algo más allá que no esté sujeto a la voluntad de Dios. Tiene que el hombre, bueno, el creyente en Dios lo sabe, que tiene que someterse a esta voluntad de una manera sumisa. Exacto. No de una forma, altiva, tratando de retar a Dios en los planes que estamos haciendo, porque ciertamente la voluntad de Dios, por eso nos hablaba el pastor en lo que estaba hablando en Mateo, que nosotros tenemos, Dios sabe la necesidad que tenemos, y si seguíamos leyendo más adelante, nos dice el mismo Jesús, es que ustedes piden mal, porque piden para vuestros propios deleites. Ajá. Porque la prioridad del hombre es pedir para su ego, para satisfacción de él propia, interna, y de su corto ambiente, ¿verdad? Lo más cercano que sea para él, porque muchas veces no asumimos lo que nos toca, el ser sacrificado para otros. Queremos tener muchos beneficios para nosotros y pedimos mal, y ahí viene la parte de la declaramos. Yo declaro que este cajón va a ser mío, mira, y si Dios no quiere que tenga el cajón, es que no se puede declarar. Usted quiere un carro, usted trabaje, usted busque un empleo, usted maneje bien la finanza, y usted entonces compra el carro. Obviamente todas esas cosas vienen por voluntad de Dios, porque Dios le regala el trabajo, Dios le regala la salud, Dios le regala el discernimiento de manejar el dinero bien, pero declarar las cosas como si yo mando a Dios. O sea, vuelvo con la posición en la que estamos. Nosotros no nos merecemos nada. Nosotros no nos merecemos nada. Lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Somos nada. Y nos paramos delante de Dios, hombres pecadores, destrozados emocionalmente, sentimentalmente, pecando contra Dios todos los días. Entonces nos paramos delante de Dios. Dios, declaro y me lo tienes que dar. Hay que ver la posición en la que estamos. Una posición en la que tenemos que estar agradecidos a Dios, sometidos a Dios. Tenemos que tener los brazos abiertos y decir, Dios mío, lo que tú traigas, dame las fuerzas para poder aceptarlo. Porque el problema más grande que nosotros teníamos como seres humanos es el pecado, y lo que trae el pecado, que es la ira de Dios para nuestras vidas. Y sin embargo Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y podamos tener salvación, perdón, adopción, redención, justificación y una futura glorificación. El problema más grande ha sido resuelto por Cristo Jesús a todo aquel que pone la fe en Él. Pero nosotros no somos personas que podemos demandar a Dios, no somos criaturas para demandar a Dios, somos criaturas para someternos a Él y a su voluntad y aceptar lo que Él tenga para nuestra vida. Job, el libro de Job sabía que Dios lo había escogido para sufrir, y él había aceptado la voluntad de Dios. Inclusive él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Él estaba aceptando lo que la voluntad de Dios estaba para su vida. Pero declarar como si tuviéramos autoridad sobre Dios, inclusive eso es pecado, y eso es idolatría. El único que tiene el poder aquí es Dios, y el único que se tienen que someter ante Dios es su criatura. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por esta mañana. Te pido por todos aquellos que están necesitados, que están enfermos, que están deprimidos, que están solos, que están desesperados.
Señor, pues que tú los cubras, Señor, y tú alcances su vida. Y te les reveles, Señor, como el único Dios verdadero y la única esperanza para sus vidas. Bendice a las iglesias que esta mañana predican, que se dediquen solamente a predicar a Cristo Jesús crucificado. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan esta hermosa mañana del Señor. Este es su programa Sola Escritura, la voz de la Reforma Protestante de la región. Yo le invito que en esta media hora usted nos acompañe a estudiar la única regla de fe y de conducta, la inerrante e infalible palabra de Dios. Este que les habla es el pastor Brasni López de la Iglesia 1 Reformada OPC en el pueblo de Arroyo. El pueblo de Arroyo. Y esta mañana estoy acompañado del hermano Jorge Aponte. Tenemos un tema muy interesante y es que es eso de declarar. ¿Qué es declarar? Que tenemos tal poder o tal libertad para poder reclamarle, proclamarle y pedirle, como si realmente el poder estuviera en nosotros. Eso de ninguna manera. Y eso es un ejemplo terrenal. Usted no va a ir a una corte y usted va a exigirle al juez las cosas que él tiene que hacer y cómo tiene que determinar el juicio. Imagínense nosotros delante de un Dios perfecto, un Dios trino, un Dios eterno, un Dios majestuoso, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que lo conoce todo. Podemos nosotros proclamarle, nosotros podemos dar. Y esto ha sido una pregunta o una práctica muy popular en estos tiempos. Primero tenemos que pensar y meditar cuando nosotros entramos a una corte terrenal, que nos citan para la corte. Nosotros vamos y nos presentamos delante del juez, delante de la autoridad en esa sala. Tenemos realmente la libertad de exigirle al juez. Tenemos la libertad de reclamarle al juez de la sala. ¿Tenemos acaso nosotros una autoridad máxima a la del juez? Reclamarle perdón a Dios. ¿Es Dios nuestro genio dentro de la botella? ¿Es Dios nuestro criado, el cual podemos mandar para que Él haga según los deseos de nuestro corazón y de nuestra mente? Eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Al contrario, si nosotros pensamos desde el principio de la creación, si nosotros pensamos en Adán y en Eva, ¿cuál fue la tentación que le trajo la serpiente a Eva? Le dijo, no vas a morir. Cuando Eva le dice, no, yo puedo comer de todo el fruto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios nos dijo que no podemos tomar de él, no podemos comer de él. Y la serpiente astuta le decía, no vas a morir, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Y ese fue el pecado, esa fue la tentación de que ellos querían ser como Dios sin seguir los preceptos de Dios, sin seguir los mandatos de Dios. Ellos fueron tentados y obviamente cedieron a la tentación, no siguiendo, no sometiéndose a Dios, sino queriendo que sus ojos fueran abiertos, y sin embargo encontraron la muerte y el pecado. El hombre ha sido así durante todo